Un cordial saludo, arquitecto Visalaya Ramos, quien les habla Ángel Zúñiga Cueto, alumno de su curso de abstracción de la arquitectura peruana, y hoy voy a hacer mi exposición sobre obras arquitectónicas del Perú a través de la historia. Las obras que he escogido para esta exposición son, primero, el templo de Calasasaya, perteneciente a la cultura tiahuanaco; después, las ruinas de Pachacamac, que pertenece a la cultura Wari; tercero, la ciudadela Chan cultura Chimú. Para la cuarta obra vamos un poco adelante en el tiempo y quiero hablar sobre la arquitectura del Art Nouveau. Para esto escogí a la Casa de Couret, al Hotel Bolívar y la Casa Fernandini, los tres de la arquitectura Art Nouveau en el Perú. Después, tres obras de lo que sería la arquitectura de la corriente del brutalismo. Para esto escogí al Banco Central de Reserva, al Centro Cívico y al edificio de Petroperú. Para finalizar con el edificio Javier Alzamora, el ex Ministerio de Educación, como una muestra de la arquitectura moderna en el Perú. Templo de Calasasaya. Bueno, de la cultura tiahuanaco dominaron partes de lo que hoy es el Perú, Argentina, Chile y Bolivia en América del Sur. Su ciudad capital se encontraba a la orilla del sur del lago Titicaca, en la frontera entre Bolivia y Perú. La capital fue Tiahuanaco, que se encuentra en las cuencas de los ríos Tiahuanaco y Catari. Esto a una altura aproximada de 4.200 y 3.800 metros sobre el nivel del mar. El templo de Calasasaya. En esta vista en planta podemos ver un poco de la división. Fue el centro ceremonial del complejo Tiahuanaco, es el templo más grande, tiene 128 metros de largo y 119 de ancho. Su estructura rectangular está basada en columnas de arenisca y piedras labradas, entre las cuales hay conductos de desagüe para las aguas pluviales. Los Tiahuanaco ya habían previsto lo que serían las lluvias constantes en esta zona. Dentro del templo se destacan la Puerta del Sol, los monolitos Ponce y el Fraile. A su vez, el muro oeste, conocido como Chunchucala o pared balconera, tenía 11 pilares que marcaban las distintas posiciones del Sol durante el año, señalando con precisión el equinoccios y los solsticios. Tenían un alto desarrollo en lo que era este tipo de tecnología para su época. Esta representación gráfica nos muestra más un poco lo que sería la distribución de los ambientes en el templo Calasasaya. Los monolitos que se erigen en su interior habrían sido indicadores del movimiento solar. Las esquinas y la entrada demarcan los solsticios, como les había dicho, y los equinoccios con precisión. Además, se observan restos de lo que habría sido pequeñas habitaciones semisubterráneas dispuestas de manera que 7 estaban a cada lado del patio principal. En el muro norte hay dos bloques con perforaciones que imitan a escala el oído humano y actuaban como amplificadores de sonido. Con esto nos podemos dar cuenta que tenían una tecnología muy desarrollada dentro de nuestro Perú, las culturas antiguas, ¿no? Ahora pasamos a la cultura Wari y les voy a hablar de las ruinas de Pachacamac. La cultura Wari se desarrolló hacia fines del periodo denominado Horizonte Medio, ¿no?, en el área de Ayacucho, donde comenzó a desarrollarse una tradición de centros urbanos con influencia nazca y tiahuanaco. Wari empezó su expansión hacia el norte, sur y oeste, y en poco tiempo la zona central del Perú ya estaba bajo la influencia de los Wari. En esta vista en planta de las ruinas de Pachacamac podemos ver el patrón arquitectónico Wari, que se caracterizaba por la independencia de los centros urbanos amurallados y bien planificados, y ubicados en lugares estratégicos donde la expansión territorial lo requería. En el material de construcción de las murallas, algunas ciudades eran construidas con piedras alargadas, unidas con barro. La altitud de las murallas, los muros Wari alcanzaban alturas desde los 8 hasta los 12 metros de altura. Ahora les voy a hablar de la cultura chimú, en específico de la ciudadela de Chan. La cultura chimú, cuya capital fue la famosa Chan, ubicada a 5 kilómetros de la actual ciudad de Trujillo, se extendió por el norte hasta la región de Tumbes y por el sur hasta el río Rímac, región de Lima. Su centro principal, al igual que sus antecesores Mochica, estuvo ubicado en los valles de Moche, Chicame y Virú.
en la provincia de Trujillo, en la actual región de La Libertad. La cultura chimú desarrolló un complejo urbanístico de escala monumental, con muros de hasta 26 metros de altura. También está conformada por pirámides escalonadas, como vemos en la imagen de la ciudad de La Chanchán. Fueron considerados los mejores arquitectos del Perú antiguo. Chimú produjo el máximo desarrollo urbano en cuanto a culturas antiguas. Fueron imitadores del urbanismo de los Wari, aunque está claro que los Chimú se adelantaron. Se caracterizaron por sus grandes edificaciones con un gran estilo urbanístico. Otras tres características de lo que sería los Chimú en su arquitectura era que tenían audiencias en forma de U, tenían almacenes y pozos también. En términos generales, los altos muros del sitio y los largos pasillos, pasadizos tortuosos y sinuosas entradas pequeñas muestran cómo el régimen controlaba el flujo de las personas dentro de los recintos. Bueno, con eso terminamos con las culturas antiguas del Perú y ahora nos damos un salto en el tiempo y vamos a hablar de la arquitectura en Lima, el Art Nouveau, la influencia del Art Nouveau en el Perú. Esta corriente llega al Perú desde Europa a finales del siglo XIX. En adelante se ha tratado de ir a nuevos estilos artísticos arquitectónicos desde el establecimiento de la República. Este movimiento de diseño tomó el nombre de una tienda en París, Le Art Nouveau. Se caracteriza por la presencia de elementos de la naturaleza, enfatizando sus líneas rebeldes. Como primera obra de la influencia de Art Nouveau en el Perú, escogía la Casa Corret. La Casa Corret, en su portada claramente, en su fachada se ve lo que sería el Art Nouveau. Es un inmueble del siglo XIX con balcones profusamente decorados. Se percibe formas y movimientos en su fachada de formas redondeadas que imitan la naturaleza en su ornamentación y demás adornos florales. Como se puede observar en esta vista, en esta elevación frontal, la fachada, el Art Nouveau es un estilo principalmente decorativo. Se pueden observar los techos ondulados, las formas curvas que se asemejan a la vegetación. La fachada muestra toda su influencia de la corriente francesa del Art Nouveau. Las rejas, las barandas son también un ejemplo de este estilo artístico. Posee una estructura de muros portantes en su interior, techos, paredes y entrepiso, que son de madera. Su fachada es neorrococó, que se nota en la decoración de sus balcones con aplicaciones en Art Nouveau, como se ve en la imagen, con formas de hojas y flores, que fueron inspirados, se presume, en una casa parisina de una cantante muy conocida, una cantante llamada Yvette Gulliver. Y también se nota la influencia Art Nouveau en el diseño de las rejas y barandales, ¿no? Otra edificación en el Perú que tiene influencia Art Nouveau es el Hotel Bolívar. El edificio del Hotel Bolívar fue uno de los primeros edificios que se construyeron alrededor de la Plaza San Martín. Por lo tanto, creó un entorno y condicionó a las demás edificaciones a su expresión formal. Esto nos quiere decir que como fue una edificación con formas especiales, específicas, ya definió que las demás edificaciones futuras se parecieran a ella para no romper con la línea de estilo arquitectónico que se estaba manejando en esa época. El volumen del edificio, pues a su natural monumentabilidad, adquiere una presencia propia dentro del gran conjunto de la plaza y de la trama urbana existente, adecuándose a la escala y proporciones del entorno. Su composición simétrica, balance de sus frentes y la homogeneidad de su tratamiento son características académicas, mientras que su expresión es barroca española, de influencia europea. Esta obra, como todos los posteriores edificios que se construyeron alrededor de la Plaza San Martín, se hicieron con estructura de concreto armado, con mampostería de telar y malla metálica. La carpintería se hizo de fierro y madera también, y tanto los acabados como los muebles fueron en parte diseñados por Rafael Marquina y otra parte fue importada desde Europa. Algo que destacar dentro del Hotel Bolívar, lo que principalmente tiene una influencia Art Nouveau es el vitral de la cúpula que da la bienvenida dentro del recinto principal dentro del Hotel Bolívar. Este vitral es
la que nos muestra toda la influencia de Art Nouveau en sus colores, en sus formas, en sus líneas. La siguiente edificación en Art Nouveau también que escogí es la Casa Fernandini. La casa exponente del Art Nouveau en Lima, diseñada por el arquitecto francés Claudio Saut entre los años de 1912 y 1913, en donde se destaca el uso de materiales como el concreto, el ladrillo y un ascensor. Dicho sea de paso, este ascensor fue uno de los primeros que llegaron al Perú, que estaba ubicado alrededor de la escalera principal. La casa Fernandini, bueno, aquí dejaron de lado el adobe y la quincha, que eran tradicionales para esa época. Aquí se emplearon el concreto ciclópeo, ladrillo y cemento. Su gran fachada de 2 pisos en una esquina muestra la fascinación por los elementos ornamentales del Art Nouveau. Se ve claramente las formas curvas, las hojas, la naturaleza. En su exterior posee paneles policromos de mayólicas, decoraciones florales en yeso y balcones de fierro. En su interior muestra amplios salones decorados con molduras de estuco y coloridos vitrales de gusto modernista, así como el ascensor, que como ya les mencioné era uno de los primeros aquí en la ciudad. Bueno, la casa Fernandini tenía un área de terreno de 1.145 metros cuadrados, pero el área techada era de 3.270 metros cuadrados. La edificación se desarrolla longitudinalmente, ocupando casi íntegramente el terreno. El ingreso principal hacia el frente mayor con una escalera de escalas monumentales. Era lo que se notaba más. Bueno, ahora avanzamos un poco más en el tiempo y vamos a hablar de la arquitectura en Lima, a las obras que estuvieron influenciadas o construidas bajo el estilo del brutalismo. El brutalismo es un estilo arquitectónico que se impuso en Lima en los años 70, en el siglo XX. Se caracterizaba por el uso de hormigón o concreto armado como el material de construcción que estaba expuesto y sin acabado. La popularidad del brutalismo se deriva de su simplicidad. La primera obra que escogí para este trabajo y que pertenece a la corriente de arquitectónica del brutalismo es el Blanco Central de Reserva, que fue diseñada por Manuel Llanos y Luis Tapia García. La construcción estuvo a cargo de la empresa Graña y Montero en 1975. El estilo brutalista de este edificio tuvo que adaptarse al entorno arquitectónico del centro histórico de Lima. Es un edificio de considerable baja altura. Esto se hizo por una razón. Se hizo para evitar romper con la armonía de edificios antiguos ahí en el centro de Lima, edificios como la iglesia de San Pedro. Esta obra tiene una volumetría ortogonal con diversas intervenciones, adiciones y sustracciones, como podemos ver en esta vista, en esta elevación. Podemos ver las escalas monumentales de las alturas que van desde 8 metros en cada piso de altura, y también se ve un sótano. Este edificio fue concebido como un esquema monumental y expresionista, explotando la función estructural y los materiales, concreto expuesto y vidrio. Los arquitectos utilizaron elementos geométricos repetitivos en la composición de la fachada, elementos estructurales construidos principalmente en concreto expuesto, que era la principal característica del brutalismo, ¿no? Ahora vamos a hablar de otra obra muy importante en Lima, del brutalismo, el Centro Cívico de Lima. Fue un estilo de arquitectura expresionista y racional, sin ornamentación. Como todos sabemos y hemos visitado en algún momento el centro de Lima, tiene escala monumental y mostraba edificios grandes, de muy grandes dimensiones. Durante el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, iniciado en 1968, se promovió este estilo arquitectónico como parte de la ideología de los cambios que querían expresarse en el Perú. Tuvo bastante influencia política por su significado, por lo que querían expresar con estas obras, con este estilo. En esta vista, en esta elevación podemos ver la altura del edificio principal, una torre de oficinas de 30 pisos y 4 sótanos dentro del complejo de edificaciones que tiene 122 metros de altura y hasta ahora es el edificio más alto de la ciudad de Lima. El Centro Cívico de Lima tiene un área construida de 160.000 metros cuadrados. Se construyó sobre el terreno de la antigua penitenciaría de Lima. El acabado brutalista de las paredes de los edificios del Centro Cívico desapareció con la última remodelación, donde fueron pintadas las paredes y cubiertas con acabados sintéticos como están hasta ahora. El siguiente edificio que escogí para hablar es el edificio de Petro Perú, también de arquitectura brutalista.
Ubicado en el distrito de San Isidro, dentro de Lima, funciona como la oficina principal de Petroperú, una empresa que hasta ahora funciona, muy importante del Perú, una empresa estatal dedicada a la refinación, transporte, distribución y comercialización de petróleo en el Perú. Y está dentro del estilo arquitectónico brutalista, ¿no? Y hasta ahora este edificio sí conserva su estilo, sus fachadas. Cualquiera podemos ir y verlo, apreciar sus características. En esta vista en planta de la segunda planta del piso podemos observar el patio interno, el hall principal, la recepción, el área de oficinas, los servicios higiénicos, una sala de exposición, un auditorio y un área de servicios. La materialidad del edificio de carácter brutalista logró en su tiempo proyectar una imagen progresista y tecnológica. Esto se debe a la combinación de concreto expuesto martelinado, los muros cortina y los vidrios templados de color, por lo que se logró transmitir la destreza técnica y la eficiencia de la industria de la construcción peruana. De la misma manera, el gobierno revolucionario valoró el carácter monumental de la edificación que, a diferencia de su contexto, hacía visible el conjunto desde todas direcciones. En su tiempo era una obra que desde lejos se notaba. Bueno, actualmente hay edificios también de considerables dimensiones alrededor, pero en su tiempo fue una de las más vistosas. El complejo arquitectónico aprovecha el emplazamiento en una esquina y es compuesto por una serie de volúmenes ortogonales, como podemos ver en la imagen, en esa elevación principal, que se desplazan en altura hacia el centro del terreno. Claramente se puede observar eso, ¿no? Acomodándose amablemente a la ciudad. La jerarquización volumétrica empieza con una amplia plataforma horizontal de ingreso, una torre mediana adherida a la principal y la torre central que tiene 22 niveles, que destaca sobre los bloques de menores pisos. De este modo, el cuidado, perdón, y el manejo de las diversas escalas del proyecto permite mantener la monumentalidad de la edificación sin perjudicar la experiencia peatonal de los usuarios cuando ingresen y quieran acceder al edificio. Bueno, para, para terminar esta exposición que nos solicitó de 10 obras representativas de la arquitectura peruana, quiero irme un poco más adelante y hablar de la arquitectura moderna. La arquitectura moderna se desarrolló en el Perú tardíamente, aproximadamente 20 años después de que se construyeran los primeros antecedentes europeos en cuanto a arquitectura moderna. Se podría decir que todo el mundo se nos adelantó en esto. Para finales de la década de 1920, Le Corbusier ya había definido sus 5 puntos de la arquitectura moderna, que estuvieron plasmados, como todos sabemos, en la Villa Savoye, y Mies van der Rohe ya había hecho lo propio demostrando las cualidades de la nueva arquitectura en el pabellón alemán para la Exposición Universal de Barcelona, esto en 1929. Ahí podemos ver en las imágenes la escuela de Bauhaus, de donde salió Mies van der Rohe y donde enseñó también Mies van der Rohe, y abajo en la Villa Savoye, donde claramente se pueden observar los 5 puntos de la arquitectura moderna. Y ahora una obra representativa de la arquitectura moderna en el Perú, personalmente la que más me gusta por sus proyecciones que lastimosamente no se llegaron a dar, es el edificio Javier Alzamora, el ex edificio que se conocía como el Ministerio de Educación. El edificio empezó a construirse en octubre de 1952 y fue inaugurado en julio de 1954. Fue inaugurado por Manuel Odría. Existió el proyecto de construir una torre gemela frente al edificio, en la avenida Bancay al otro lado, con lo que se hubiera completado un espacio semicircular, pero solo se llegó a construir los cimientos y el sótano. Es lo que hoy conocemos como el centro comercial El Hueco. Yo principalmente no sabía esto antes. Ahora sí entiendo por qué había un sótano tan profuso en esa ubicación. Aquí vemos una imagen del proyecto. Hubiera sido espectacular tener 2 edificios gemelos ahí y que el centro de Lima, la avenida Bancay, termine en esas 2 grandes vías y se haga más angosta hacia la dirección que va para Rímac, para San Juan de Lurigancho, ¿no? Hubiera sido lindo tener esa vista. Su diseño estuvo a cargo del arquitecto peruano Enrique Seoane Ross, quien realizó numerosos y variados anteproyectos para este edificio antes de plasmar su idea definitiva, combinando el estilo clasista y el moderno en una estructura que
satisfajo las expectativas constructivas de Odría, que en ese tiempo se involucraba bastante en lo que eran las arquitecturas, las obras arquitectónicas más importantes, que iban a ser las de mayor tamaño, que iban a ser dentro de la ciudad. Él intervenía bastante, tenía bastante poder e influencia. Como vemos en esta vista en planta, podemos ver que el volumen del edificio es una forma curva convexa hacia la esquina de las avenidas, conteniendo un bloque de 22 niveles, un sótano y 10 ascensores. 6 de estos ascensores son de uso público y 4 de uso privado, los cuales llegan hasta el piso 20. Está flanqueado por 2 bloques laterales que tienen 12 niveles cada uno. La estructura es de acero, el cual fue importado de la fábrica MAN de Alemania, acero alemán, y también está hecha de concreto armado. Bueno, arquitecto Visalaya Ramos, esta fue mi exposición. Espero que haya cumplido con los requerimientos y expectativas que usted nos señaló. Agradecido por su tiempo, muy amable. Gracias.